Bueno, nos corresponde analizar también lo que tiene que ver con la regla sub-21, que este año trató de ser modificada, al final se mantuvo. Hay que cumplir con un jugador sub-21 en el campo y otro en el banco, la mitad del tiempo efectivo de juego del campeonato. Y bueno, algunos plantean ahí de que esta norma forzosa no tiene sentido porque no logra la verdadera promoción de los jugadores que se quiere instalar. Pero también hay posiciones y ejemplos que hablan de lo contrario. Uno piensa, por ejemplo, en lo que ocurrió con la explosión de Vicente Pizarro en Colo-Colo. Tal vez si no hubiera norma sub-21, no hubiera explotado de la manera en que lo hizo. Diego Valencia, que era el sub-21 de la Católica hace unas temporadas y que terminó siendo vendido al fútbol italiano, ¿cierto? Entonces, más allá de que acá en Chile no hay una cultura como de promover el estreno temprano de los jugadores de series menores, bueno, me parece a mí que independientemente de los factores en contra que pueda tener, al final termina siendo beneficioso para los futbolistas, para el torneo y por supuesto para las selecciones. De hecho, en la categoría sub-20 hay varios jugadores que tienen minutos gracias a esta norma base y que si no, yo creo que ni en las cómicas aparecerían en los estrenos de los equipos estelares. Yo creo que es un lindo tema, Rodri, tiene grises, tiene aristas diferentes, hay argumentos que uno puede esgrimir de lado y lado, de decir, no está bueno que se obligue, que haya esta regla, que tienen que jugar por talento y no por obligación, pero también está el otro lado que en el fondo que es la regla... desde la regla de provocación o de condicionar ciertas cosas que tú quieres, a donde tú quieres orientar. Y el objetivo de la regla siempre fue el recambio, el que hayan jugadores jóvenes, el que podamos tener alternativas no en las selecciones menores, porque siempre están allí. Si el tema es entre la selección menor y el plantel profesional, la selección adulta, y mientras más se juegue, más posibilidades tienen. De hecho, tengo acá un informe de la NFP que tiene que ver con los minutos sub-21. Por ejemplo, mira, te pongo algún ejemplo. Que esto está bueno porque hay una descripción de la cantidad de jugadores y después de cuántos se sostienen, que eso para mí es súper importante. Una cosa uno dice, no, si juegan por la regla y después se olvidan o después dejan de jugar. Y por ejemplo, la temporada 2020, el promedio de minutos de esa temporada fue de 978 minutos, 41 jugadores. Promedio, 41 jugadores jugaron por la regla. Y en esos 41 hubo un jugador sub-16, 4 sub-17, 17 futbolistas sub-18, 31 sub-19, que es una buena edad. Recordemos que hoy en la Copa del Mundo hay jugadores que a los 19 años, como Bellingham en Inglaterra, que es un caso atípico, pero son titulares. Sub-20 hubo 32 y sub-21 hubo 41. De esos 41 como promedio en el fondo, se sostuvieron 32 jugadores en la temporada 2021. O sea, en la 2020 jugaron 41 jugadores como promedio y de esos 41 se mantuvieron 32 como titular en la próxima temporada. Entonces tú dices, ojo, la regla no es tan mala, porque no es que jugaron y después se olvidaron, sino que aprovecharon su oportunidad. Hay otros que no. Eso, la regla también en el fondo te deja abierta esa opción. Hay algunos que van a aprovechar la oportunidad, otros que van a jugar solo por la regla y que después el técnico dice, no, sabes que no rendiste y bueno, ya no cumples con la regla y fuera. Entonces yo creo que tiene distintas miradas, Rodri, y hay que recordar que la regla partió por la carencia de futbolistas, por el análisis que hacemos todos de que los futbolistas jóvenes no ven fútbol, no consumen, les cuesta, hay poca ambición. Entonces al final hay dos opciones. Uno dice, bueno, sacamos la regla y mantenemos como está, y el que tiene más ambición que el otro y más talento va a jugar, y a lo mejor ahí se nos va a reducir las posibilidades de jugadores jóvenes, o pavimentamos el camino más bien y le podemos dar esas posibilidades de que puedan tener las oportunidades y que después las aprovechen. Sí. Yo creo que es más positivo que negativo. Yo creo que tiene más luces que sombras, sinceramente. Sobre todo porque también industrialmente nuestro fútbol nunca ha promovido el valor joven como un valor agregado en realidad. Uno ve el fútbol inglés. El fútbol inglés tiene muchos recursos, pueden traer a los jugadores que quieran, pero hay una conciencia, una estructura que permite que jugadores jóvenes todas las temporadas por lo menos tengan la opción de mostrarse. El fútbol argentino
con esta lógica de vender tanto. Lo mismo, siempre uno ve que temporada para temporada van a haber 2, 3 futbolistas por equipo, que uno diga, oye, este chico algo tiene, y lo van a hacer jugar. Acá, en el fútbol chileno, eso no se da, y es una cuestión que debemos cambiar de manera estructural. Y yo no sé, Edson, si tú ves un correlato, por ejemplo, todos tenemos mucha expectativa en lo que pueda hacer esta sub-20, ¿cierto? En el sudamericano, le demos posibilidades de clasificar al Mundial de Indonesia. Tú ves un correlato entre el hecho de que muchos de estos jugadores ya se han estrenado en primera, producto de esta norma, con el buen rendimiento que en el prolegómeno, que en el trabajo previo ha mostrado la sub-20, Edson. No, no. La verdad a mí no me gusta mucho esta regla, inclusive pensando en la categoría sub-20, porque finalmente no olvidemos que nuestra norma es sub-21, ni siquiera sub-20, es sub-21. Los jugadores que están en la sub-20 son jugadores de 19, 18 años. O sea, esos jugadores, de hecho el otro día revisábamos los nombres y quienes han jugado, son muy pocos los que tienen partidos en primera división. No sé, el último partido, los centrales pueden haber sido Rocco de Huachipato y Darko Fiamengo de Colo Colo. Prácticamente no han jugado. Algo ha jugado Rocco, pero un par de partidos. No es que tenga una constante, que la norma nos aporte a la sub-20, no. Es más, vemos los registros de las últimas selecciones sub-20, las participaciones internacionales que han tenido, ¿han sido buenas? No lo han sido. Han sido con aportes de jugadores que estén en el campeonato nacional. Tampoco. Las selecciones sub-23, que ahí sí se refleja un poco más los que han jugado, tampoco es que hemos tenido buenos resultados con esta. A mí, a ver, hay que partir de la base de que creo que es súper importante que cuando se toman este tipo de determinaciones en el fútbol chileno tiene que existir este tipo de discusiones. Yo siempre he tenido la inquietud de quiénes participan. Si participa el sindicato de futbolistas, si participa el colegio técnico, y qué implicancia va a tener para nuestro fútbol esto. Porque acá nadie es dueño de la verdad. O sea, efectivamente, si hacemos algunos análisis, hay cosas que aportan, hay cosas que pueden ser importantes, pero también hay cosas que restan. Por ejemplo, para mí, como no somos un país por excelencia formador, que no lo somos, hay clubes que a esa edad tienen un futbolista para proyectar al primer equipo. Uno, y ese uno, que habitualmente no tiene la posibilidad, veíamos esta larga lista de jugadores que trae la Calera o lo que traen los clubes grandes, que sabemos que no somos muy amigos de instalar al jugador sub-21, ese que tiene la posibilidad descansa en eso. No tiene esa competitividad de tener que matar, de tener que pelearse por el puesto, porque sabe que con la regla va a jugar, que es el que está y lo van a tener que poner igual. Y eso genera pero ojo con eso, relajo. Ahí hay un elemento diferente, porque ese que salió de Unión La Calera, que tú dices, porque son equipos que no forman, Unión La Calera saca muy poco de su cantera. Por ponerte un caso, tiré el primero que se me viene a la cabeza. Sí. No, él no está seguro que va a jugar, porque Unión La Calera trae uno de préstamo de Católica de Colo Colo y ocupa la regla. Entonces, peor aún. Por eso, pero no es el que está formado allí, le estás tapando la posibilidad a ese, a lo mejor podríamos ajustar la regla. O sea, yo creo que tiene matices. Yo cuando estábamos, se puede mejorar la conversación, yo siempre digo, aquí hay grises. O sea, hay elementos que pueden ser positivos de la regla, otros que, como dices tú, lo que estás mencionando, a lo mejor coartan, pero ¿sabes qué me pasa? Que yo, independiente que la estadística que estaba leyendo, que por ejemplo del 2020 al 2021, de los 41 en promedio que jugaron por la regla, en la temporada 2020, en el 2021 se sostuvieron 32. O sea, 32 siguieron jugando y ya no jugaban por la regla. Entonces uno dice, le abrimos las posibilidades y 32 de 41 aprovecharon la oportunidad. Claro. Después del 2021 jugaron 40 futbolistas. Y en el primer semestre del 2022, que fue este año, que fue el último informe que tengo yo acá de la NFP, 38 se sostuvieron. Entonces, después, mira, ni siquiera leo la parte, porque ahí, por eso te digo, no es una defensa corporativa. Por ejemplo, sale quiénes fueron al extranjero, pero hoy no es tan difícil salir al extranjero. O sea, te da un representante sin jugar y te saca a Perú y te saca, no sé, y para mí no es tan determinante. Pero sí los minutos de los que siguen igual jugando. Vas en esa, el primer año, que ya pasaron, no sé, 4, 5 o más, no más, mucho más años, la norma era sub-20
Y en algún momento tuvieron que conversar los directores. ¿Sabes qué? Hagamos la sub-21 para que pueda seguir jugando el mismo. Para que pueda seguir jugando el mismo. Y por el desarrollo, ahí también a lo mejor hay una cuestión a ajustar. ¿Cómo apurar? No sé si apurar el proceso, pero a los 21, no sé, ya te parece que debiese estar jugando, uno dice. Deberá estar jugando. O sea, hay otro problema. Mira la Copa del Mundo. Pero mira, revisé la nómina de la sub-20, la última nómina. Y de los 25 nominados, habían 8 que estaban jugando por norma sub-20 y 2 titulares. Claro, que era Asade y Osorio. Ahora está, perdóname, antes de pasar y la 8 pelota, Edson. no alcanza a ser un equipo titular. El ideal sería que los 11 estén jugando, estamos en una categoría sub-20. Es que ahí es donde hay que a lo mejor profundizar el análisis, porque el otro día lo hablábamos con los chicos en TCT, y estaba yo, Lucho Marín, Gonzalo Jara, y decíamos, pero nosotros no jugamos con reglas. Sin norma. Sin norma. Y tú llegabas a jugar y jugabas igual, pero que ha ido pasando en el tiempo que hay menos recambio, que hay menos jugadores. Es por una cuestión de la industria, es por una cuestión de cultura, que ya nosotros nos criamos jugando en la calle y había más canchas de tierra, más gambetas, más etcétera, y hoy los niños no juegan en la calle. Hay varios factores que influyen. Ha cambiado la cabeza. Ese fenómeno lo vive en Argentina, lo vi en Ecuador. Sí, pero nosotros no somos en Argentina, ni Brasil, ni Uruguay. Yo fui a Brasil ahora y tú ves a un niño de 9 años y tú dices, ¿pero quién le enseñó a jugar fútbol a este muchacho? Sí. Y no, porque juegan en la playa, porque hay muchos que vienen de la favela. Es que nuestro problema es mayor, pues. No tiene que ver con la norma. Nuestro problema es otro. Nuestro problema está en que no hay convicción, en que hay que formar, en que no hay oportunidades a la hora que tienen que jugar, que en la base del futbolista también falta mucho. Yo creo que ahí tenemos grandes problemas. Años atrás, yo creo que cuando la U trajo a Briseño de Deportes La Serena para que sea su futbolista sub-20 en el campeonato nacional, que después Briseño no brilló, no anduvo bien, ya le perdí hasta la pista, creo que estaba la primera vez jugando. La B. Cuando la U contrata un jugador para que sea su sub-20 titular, uno dice, algo anda mal en el fútbol chileno. Tal cual. Algo anda mal. Y el problema es otro, porque claro, recién mencionaba sus compañeros, el Baza, con los que comparte panel en TCT, y que ninguno jugaron con la norma. Y uno empieza a revisar, ¿cuándo Chile fue exitoso? Cuando clasificó a los mundiales. En los últimos, Francia 98, la selección que jugaba, ¿tenía que ver con norma? Ninguno. El 2010 y el 2014 tampoco. Los momentos de éxito del fútbol chileno no tuvieron que ver con una norma, no tuvieron que ver con la obligatoriedad, y en muchas ocasiones, en esas épocas, no era uno el que jugaba, era más de uno el que jugaba, y que era en base a esta competitividad. La norma te puede dar la posibilidad, porque hoy tenemos técnicos que no confían en lo absoluto en los jugadores jóvenes, y que también tienen una presión que a la cuarta, a la quinta fecha, cuando empiezan a explorar, cuando empiezan a dar oportunidades, si el resultado no es inmediato, los cambian, y uno puede entender de esa perspectiva. Pero lo que tiene que reinventar el fútbol chileno es las condiciones en las que forma. Si no puede ser que sigamos pensando que a los 21 años un futbolista todavía es joven y todavía no está preparado para la gran competencia. Ahí tenemos un gran problema en el fútbol chileno. Y por eso dentro de esta conversación que tenemos, hay elementos, insisto, que como lo que tú estás mencionando, y dices, sí, en verdad, saquemos la regla. Yo siento que si se saca la regla, menos jugadores van a haber, porque hay menos afición, porque los futbolistas no consumen, porque maduran tarde. En el fondo, eso es lo que me pasa. No es que esté en contra, a favor, pero en verdad, si yo digo así en el global, digo, sacamos la regla, olvídate. Que si no hay ninguno para jugar, que no juegue ninguno. Y que termine siendo. ¿Y cómo hacemos para competir? Que nos terminemos dando. ¿Y hemos competido? Sí, de que existe la norma. No vamos a las competencias sub-20, no pasamos en Copa Libertadores, no pasamos a Copa Sudamericana. Tenemos que darnos cuenta que estamos en el caos y buscar la nueva fórmula y replantear esto para competir. Yo creo que uno de los grandes problemas también que tenemos, y que es lo más preocupante y que genera una problemática, porque cuando uno dice, llega un niño a los 20 años al plantel profesional y ya deja de jugar en la categoría sub-20, ¿cuántos partidos juega en un año? Pongamos un ejemplo de jugadores que conocemos. Jason Rojas, que en algún momento debutó en el primer equipo de Colo-Colo. ¿Cuántos partidos disputó el año pasado?
porque no jugaba en la sub-20, iba citado al primer equipo de Colo-Colo, era banca y no jugaba. ¿Cuántos partidos jugó en el año? El futbolista necesita partidos. En algún momento existió la categoría sub-23 en el fútbol chileno. La terminaron eliminando. Y yo creo que lo que urge, y que lo hemos hablado también un montón de veces, es una competencia de reserva, es donde el futbolista pueda jugar, Ojalá. el futbolista pueda sumar. Pero muchachos, guárdate la reflexión. Porque teníamos que hacer sí o sí la pausa, porque si no la vamos a hacer a la 8. Vamos al corte y volvemos para seguir debatiendo. No, vamos a continuar. A la pausa y volvemos.